Bueno. Pues, presidente Lambán, si le parece, sube, hablamos y charlamos un ratito. Presidente Lambán, presidente de la Comunidad Autónoma. Presidente Lambán. ¿Qué tal? Pero bueno, Javier, me encantan estos chavales. ¿Qué tal? Bueno, presidentes, Miguel, siéntense. por favor. Siéntense. Perfecto. Esta es la auténtica versión del cuatripartito o del octapartito, no sé qué. Bueno. Bueno, Es pura magia, es juego de espejos. bueno, pues... Ay, perdón, que tengo que darle un micrófono. Presidente. A mí este hombre me intimida porque me gusta más que yo. Gracias. Es recíproco, ¿verdad? Es recíproco lo que siento por él. Pues si me permiten, empezamos. Adelante, cuando quieras. Perdón, con la venia. Bueno, presidente, usted ha sido alcalde de Egea, presidente de Diputación, en este momento es presidente de la Comunidad Autónoma, pero ¿con qué se queda? ¿Con su condición de alcalde, su condición de presidente? ¿Qué le ha gustado más? La alcaldía, La alcaldía. sin ningún tipo de duda. Presidente. Bueno, yo también... lo único que no recomiendo de todas las presidencias que he hecho es la presidencia de la comunidad de vecinos. Eso no se lo recomiendo a nadie. Porque es un lío gordo. Pinté las paredes de rosa, ¿verdad? Y nos gustaban. Y los vecinos de la derecha no se ponían de acuerdo con los vecinos que estaban a la izquierda. Al final conseguí unirlos a todos y funcionó. Pero vamos, es un quebradero de cabeza. Eso. Bueno, yo presidente de la comunidad de vecinos donde he vivido no he sido nunca. ¿No? Sí, bueno, lo hemos sido, ¿no? No. En esa especie de personalidad desdoblada que mantenemos los dos, que insisto, yo debería aprovechar más porque cuando lo veo, cuando lo escucho, cuando lo descubro, todo lo hace mejor que yo. Todo lo hace mejor que yo. Él tiene más talento que yo, él se expresa mejor que yo, él conecta mejor que yo y por tanto, creo que él es el que se debería presentar a las elecciones. Realmente. Bueno, el tema de las elecciones lo dejamos mejor para la gente que sabe. Yo sé de otras cosas. ¿Usted cree que las elecciones está para la gente que sabe en estos tiempos? Bueno, sí, en este caso se ha demostrado. Es verdad. Raras veces pasa, pero es cierto. Da gusto, ¿verdad?, cuando nos encontramos con gente que sabe y pone orden en este caos que tenemos, ¿verdad? Como dice la comunidad de vecinos, me gustaría también ser presidente del EGEA, de que eso no lo hemos... Bueno, vamos a centrar un poco la entrevista porque está siendo un poco extraño. Pensemos en Aragón. Presidente, un lugar de esta comunidad autónoma que le guste, un espacio que de alguna forma un lugar, un pueblo que le haya impresionado. El sitio que más me gusta siempre es el último en el que he estado. Es tan impactante, tan bonita, tan impresionante esta comunidad autónoma que cada vez que uno va a un sitio se deslumbra, se enamora del lugar. En este momento el sitio que más me gusta es Castiliscar, que estuve el sábado, pero mañana voy a Huesca y será Huesca el lugar que más me gustará. Y el viernes voy a Esplús y será Esplús el sitio que más me gustará, sin desdoro del sitio donde me acuesto y me levanto, que es ese magnífico sitio que se llama Egea de los Caballeros. Hay rebote. Me lo ha quitado de la boca, realmente. Añado, sumo, no solo Egea de los Caballeros, sino sumo un poco más, ya un sitio más de Aragón que me gusta todavía más, que es el salón de mi casa. Porque eso en invierno está calentico, en verano está fresquito, el súper lo tengo al lado, leo, disfruto de la peque, disfrutamos, ¿verdad? Es un sitio maravilloso.
Eso también lo comparto. Y, por cierto, la experiencia de la abuelidad es absolutamente fascinante. Un aplauso al abuelo. Hablamos de kilómetros recorridos, hemos comentado que se han recorrido multitud de kilómetros en esta experiencia periodística, pero ¿cuántos kilómetros y a cuántos lugares puede ir un presidente de comunidad autónoma en un año? Nunca lo he calculado, pero tengo dos personas que me llevan, dos amigos, dos choferes, a los que literalmente agoto. Es decir, no sé cuántos miles de kilómetros, pero hay semanas en las que recorremos Aragón de río abajo, y Aragón es una comunidad autónoma no solo bonita, sino extensa. Desde el Pirineo a Guadalajara-Balambre hay muchos cientos de kilómetros. Hace pocos días estábamos en el Pico del Buitre, en la llegada de la Vuelta a España, y desde el Pico del Buitre hasta mi casa estuve 5 horas y media en el coche. Por tanto, el número de kilómetros que uno recorre a lo largo del año es absolutamente incontable, pero tengo que decir que lo hago muy a gusto, me divierto cuando estoy en un lugar y me divierto también cuando veo los paisajes a través de la ventanilla del vehículo, porque, insisto, seguramente todo el mundo pensará lo mismo de su respectiva comunidad, pero dudo mucho que haya en el mundo una comunidad autónoma tan bonita, tan absolutamente admirable desde cualquier punto de vista como la comunidad autónoma de Aragón. Eso es así. Eso es así. ¿Algo que añadir, presidente? ¿Algo que añadir? Que recordamos aquel viaje, nos gusta leer, aquel viaje maravilloso de Mena, de Miguel Mena, que lo hizo en bicicleta, recorrió Aragón en bicicleta. Yo solo espero que no me hagan recorrer Aragón corriendo, ¿verdad? O sea, a ver si vamos a ponernos bien. Esa es otra. Imagínate que nos ponen a correr ahora, que se ha puesto de moda el running. Bueno, en tu versión es bastante más accesible lo de correr que en mi versión. Vamos a ver. Yo no la cambio, ¿qué quiere decir? Presidente, el objetivo de este esfuerzo periodístico ha sido dar visibilidad a los 731 municipios de Aragón. ¿Cómo podemos conseguir darle más viveza, más actividad, que se vean más los pueblos de Aragón? Yo creo que prácticamente es un empeño unánime de las instituciones, de las diputaciones, de las comarcas, evidentemente de los municipios, de medios de comunicación como Heraldo, hacer sentir al mundo que Aragón existe, pero no solo Aragón, todos y cada uno de los pueblos. Y además de existir, hacer sentir al mundo que Aragón funciona y que los municipios funcionan, que hay vida, que hay posibilidades, que hay oportunidades, que si nos lo proponemos nada se nos puede poner por delante. Y, desde luego, lo que ha hecho Heraldo con esta publicación y con estos 2 años de repaso de todos y cada uno de los municipios, en ese sentido me parece absolutamente elogiable y encomiable. ¿Algo que añadir, presidente? Es verdad. Yo creo que ha dicho Miquel que son 731 pueblos en Aragón. Perdón, que son 733. Ya es hora de que añadamos a Salou y a Cambrils. Y lo vamos a hacer. Para incluir esa propuesta en programa electoral. E incluso a municipios de Castellón, que empiezan a ser lugar predilecto de vacaciones para muchos aragoneses, porque por razones políticas que no vienen al caso, cada vez más aragoneses, incluido yo, nos vamos a Peñíscola y a municipios similares. En cualquier caso, presidente, siempre hay una dualidad. ¿Pueblo o ciudad? ¿Qué le gusta más? ¿Pueblo o ciudad? Bueno, yo nací en un pueblo, sigo viviendo en ese pueblo, he estudiado en Barcelona, he vivido en Barcelona, he vivido en Zaragoza y yo mi pueblo no lo cambio absolutamente por nada. También tengo que decir que soy un hijo de mi tiempo y como hijo de mi tiempo tengo predilección, mi acomodo cultural es la cultura urbana y, desde luego, vivir en Egea es un privilegio, pero vivir en una comunidad autónoma que tiene una ciudad como Zaragoza, querido Jorge, también es un privilegio. Yo soy de los que cree que cualquier tipo de contraposición entre el mundo rural y Zaragoza es una perfecta estupidez,
para nosotros, para Aragón, para el medio rural zaragozano, turolense y oscense, Zaragoza es una verdadera bendición. Es el verdadero motor económico y cultural de la comunidad y así lo tenemos que ver. Y estoy seguro, absolutamente convencido, de que desde el Ayuntamiento de Zaragoza se tiene esa misma sensibilidad respecto a la complementariedad entre el medio rural y entre la gran ciudad, que es esta en la que estamos en este momento. Es cierto, como bien dice Javier, es verdad, pero yo añado que como viajo tanto, ¿verdad?, no me puedo quedar entre los pueblos y las ciudades, normal, me quedo con lo que hay en medio. Las áreas de servicio me gustan mucho, porque qué cosas más bonitas, ¿verdad?, donde puede uno descargar del viaje, comerse un bocadillico de chistorra, ver ponerse el sol detrás de los monegros. ¿Para qué elegir si tiene uno áreas de servicio? Queremos más áreas de servicio. De aquí a Peñíscola, 80 áreas de servicio, una detrás de otra. Y cines y bibliotecas en las áreas de servicio. Presidente, nuevas elecciones. Nos coge a todos un poco cansados. Las cuartas elecciones en 4 años. ¿Es un poco fatigoso todo esto? Sinceramente sí. Sinceramente sí, pero bueno, yo creo que hay que hacer de tripas corazón, no sé si es la expresión más adecuada. El país está en una situación complicada, una situación difícil. Yo entiendo la irritación, el cabreo de muchos millones de ciudadanos. Yo comparto en cierta medida ese cabreo, pero el país necesita un gobierno, el país necesita que las instituciones funcionen y aunque sea con los pies a rastro, el próximo día 10 de noviembre, sea quien sea, pero tenemos que ir a las urnas y tenemos que votar. También. Sí, es verdad. No está cansado. Yo solo puedo añadir que espero que no haya más elecciones aquí, porque el verano que yo me he pegado sabiendo si iba a volver a salir en el Oregón ha sido tela, ¿eh? He sufrido mucho. Bueno, pues no sé dónde estará Javier Segarra por ahí, porque creo que tendría que regresar, pero en cualquier caso, gracias a los dos. La verdad es que ha sido una auténtica... Bueno, no sé cómo calificar esto, la verdad. Digamos que es un lujo de Sí, poder vamos a estar dejarlo al ahí, lado vamos a dejarlo de en un auténtico lujo tenerles a los dos aquí. Muchísimas gracias a los dos, de verdad. ustedes.